Saludos a todos, bienvenidos a La Voz del Viento en esta sesión de Misterio, Conspiraciones y Conciencia. Hoy nos toca este tema, la conciencia, y para ello contamos con la presencia de Emilio Carrillo, economista, escritor, ha publicado más de 55 libros, experto internacional en desarrollo, profesor de diversas universidades españolas sobre también temas relacionados a la economía y a la espiritualidad. Vicealcalde de Sevilla también fue y consta en tu currículum, desarrollando también libros relacionados a tu labor profesional, también en el ámbito económico y de la política, y posteriormente, tras ciertas experiencias en el mundo espiritual y de conciencia, pues se ha dedicado plenamente a la realización de numerosos libros de éxito, libros que en su profundidad pues albergan cuestiones importantes y relevantes en la vida, como por ejemplo Dios, Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, también uno de sus últimos libros, El Tránsito, Vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte. Imparte clases de espiritualidad en la vida cotidiana en la Universidad de Barcelona y gestiona el blog El Cielo en la Tierra, que cuenta con ya millones de visitas y millones de adeptos a estos mensajes que continuamente Emilio Carrillo pues nos congratula de tener. Y bueno, Emilio, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Moisés, la verdad es que muy bien. Y como siempre, encantado de estar aquí contigo. Pues encantado igualmente también nosotros de que estés aquí una vez más con nosotros, que ya son muchas y esperamos también otras muchas. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar de un libro que se llama Ojos Nuevos y que precisamente, según también me contaban, precisamente nuevo no son, sino que son historias que ya de por sí pues tienen un tiempo y que has recogido en este libro. Cuéntanos un poquito cómo nace esa aventura, este nuevo libro. Bueno, el libro, en primer lugar, a destacar, Moisés, el título. El título me encanta. Porque creo que da en la clave, ¿no?, de la vida, ¿no? Ojos nuevos para un mundo nuevo. Yo creo que todos los referentes espirituales han insistido mucho en esto. Tienes que tener ojos nuevos. No sé, Cristo Jesús hablaba de nacer de nuevo, pongamos por caso, ¿no? Por tanto, el título me parece que es un título muy acertado. Lo que hace el libro es recoger en dos partes, como tú has apuntado, textos que no son de ahora mismo, pero que en una buena parte no habían sido publicados. Me explico. La primera parte del libro tiene como título Las Crónicas de Avalon. Entonces, las Crónicas de Avalon recogen una serie de experiencias personales con relación a ese mundo, con relación al mundo de Avalon, que fui volcando para una revista, el nombre de la revista es precisamente Avalon, a lo largo de 13 series, de 13 capítulos. Son, por tanto, 13 crónicas. Y nunca han sido publicadas como libro. Y por primera vez se recogen como libro ahora, ¿no? Y la segunda parte de Ojos Nuevos recoge textos que se le han dado el título de Los Códigos Ocultos, porque ese es el título del primer libro sobre este tipo de asuntos que yo publiqué en el año 2005, hace ya por tanto un tiempo, y es un libro que en su momento se hicieron muchas ediciones, pero que ya está descatalogado, ¿no? Y entonces pareció oportuno, no el libro en su totalidad, pero sí recoger una selección de textos que de alguna forma, directa o indirectamente, engarzan con lo que es la primera parte de las Crónicas de Avalon. Y en Los Códigos Ocultos pues se abordan temas como el origen verdadero del cristianismo, el origen del orden del temple ligado a la descendencia de Jesús, y se profundiza bastante en los principios herméticos que rigen la creación y el universo y en geometría sagrada. Eso, a grandes rasgos, es el esquema básico del texto. Bueno, ya de por sí eso abarca mucho, pero pregunta de rigor, para aquellos que no contemplen la mitología artúrica, etcétera, ¿qué es Avalon? Bien, es muy fácil de describir con palabras. Sin embargo, Avalon tiene que ser interiorizado como experiencia. Me explico. No ocurre solamente con Avalon. En la Madre Tierra, en el planeta Tierra, hay una realidad físico-material que es la que los seres humanos percibimos con nuestros sentidos corpóreo-mentales. Pero hay otras realidades que no podemos percibir porque solamente miramos al mundo, ojos viejos,
Solamente miramos al mundo a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto, y de ahí no salimos. Y al no salir de ahí se nos escapan otras realidades. Tú, yo, las personas que nos sigan en esta entrevista, sabemos, por ejemplo, que el oído, tu oído y el mío, no abarcan todos los sonidos, sino una banda de sonidos, que por abajo y por arriba se nos escapan multitud de sonidos. Por ejemplo, no sé, hay un chisme que te venden en cualquier lado, que se pone en un enchufe por la noche, que emite un sonido para que los mosquitos no entren en la habitación. Es un sonido que espanta a los mosquitos, pero tú, sin embargo, estás dormido. Ni te das cuenta del sonido, no te molesta en absoluto. Tiene una frecuencia que tú no captas. Eso ocurre, por ejemplo, con silbatos para los perros y en multitud de cosas. Sonidos que existen, están ahí, pero tú no captas. Bueno, pues exactamente estas son las otras realidades. Es decir, están aquí, pero nosotros, a través del oído, a través de la vista, etcétera, no las captamos. ¿Por qué no las captamos? Pues por lo mismo que nos capta el sonido, porque su frecuencia vibracional escapa de tu banda de captación, sencillamente por eso. Entonces, en el planeta Tierra, además de la realidad físico-material que podemos conocer, hay otras realidades que, por decirlo de alguna manera, están superpuestas sobre el mundo físico y material, y que no vemos porque su frecuencia vibracional es distinta. Hay muchas referencias a ello en la historia de la humanidad. No sé, hay muchas personas que hacen referencia a Shambhala, pongamos por caso, a lugares que se mueven entre lo mítico y lo legendario, donde hay gente que asegura que han estado, que han tenido convivencia y han compartido con entidades que viven en esos mundos, y además lo localizan en un sitio concreto. Pero claro, tú vas a ese sitio concreto y lo que te encuentras es la realidad física. Y dices, yo aquí no estoy viendo lo que me cuenta este. Pero claro, no lo estás viendo porque, por tu estado de conciencia, por tu obcecación por ver el mundo solamente a través de los sentidos corpóreos y mentales, no tienes la capacidad de captar esas otras frecuencias. Pues bien, dicho esto, Avalon es ni más ni menos que un plano de vida de este planeta, superpuesto físicamente sobre una zona del sur de Inglaterra, básicamente sobre la comarca de Glastonbury, fundamentalmente, y esa realidad que está ahí tiene una frecuencia vibracional más elevada, por decirlo así, más alta que la material, y ahí hay formas de vida que están ahí. Y todo lo que tiene que ver con las leyendas artúricas, lo que tiene que ver con personajes como Morgana o como Merlín, se corresponden a formas de vida que precisamente están ahí. Están en esa realidad superpuesta, en ese mundo de una frecuencia vibracional distinta a la que nuestros sentidos corporales pueden percibir. Bueno, me has comentado que se localiza en Glastonbury. Uh-huh. Y bueno, allí precisamente me consta que en la Segunda Guerra Mundial, pues la orden druídica del Imperio Británico, pues actuó desde allí para luchar contra el nazismo, etcétera, en esa guerra psicomágica. Uh-huh. ¿Tienes alguna referencia al respecto sobre eso? Hombre, sobre el dato concreto de la Segunda Guerra Mundial, no. Pero en la comarca de Glastonbury hay una tradición milenaria de fenómenos sorprendentes, y no podemos olvidar que allí hay un hito sobre ese mundo físico material, que yo diría que es una especie de puerta a otras realidades, que es el gran complejo megalítico de Stonehenge. Stonehenge, hasta la ciencia más cerrada, reconoce que es un recinto muy especial. Su origen no está claro, se tiene comprobación, porque nada más que hay que estar allí para verlo, ¿no? Que megalíticamente es un observatorio astronómico que es capaz de, a través de las aberturas, de las posiciones de las piedras, pues sirve para ver o para reflejar eclipses de sol, eclipses de luna, los amaneceres, los atardeceres. Es decir, una especie de megalíticamente de gran seguidor de lo que va pasando en el universo. Eso tuvo que ser hecho por culturas que conocían muy bien todo lo que tiene que ver con la astronomía, que si lo llevamos a la datación de las piedras no casa, es decir, no casa esos conocimientos con la cultura que teóricamente puso esas piedras, con lo cual te lleva a hacerte preguntas sobre la verdadera historia del hombre y sobre las etapas cronológicas que realmente se han producido, y ya no solamente lo que es Stonehenge, sino que después hay recintos como la abadía, como el Tor,
que los propios bosques que hay allí, que están todo llenos de multitud de experiencias contadas por multitud de gente a lo largo de la historia de la humanidad, que ponen de manifiesto que, aunque esa otra realidad no se perciba por los sentidos corpóreo-mentales, de alguna forma es como si estuviera permanentemente interactuando con nosotros. ¿Qué contacto se podría hacer con esa zona, digamos, con Avalon? Aquel que, bueno, que quiera de alguna forma pues experimentar algo de ese otro lado. Bien, el contacto con Avalon puede ser físico. Es decir, puedes entrar en el mundo de Avalon físicamente. Yo lo he vivido, lo he experienciado físicamente. Para entrar físicamente en ese mundo, diríamos que la condición ineludible es estar invitado. Es decir, tiene que ser un ser que viva ahí, con el visto bueno de los demás seres que viven ahí, los que te inviten. En mi caso fue una hada, que es Nimue, en la que ella me explicó que por temas que tienen que ver con otras vidas, la que me invitó a compartir ese mundo y conocerlo. Por tanto, hay una forma que no es excepcional mía, ni mucho menos, tampoco es que se le dé a mucha gente, pero no es excepcional mía, de vivirlo físicamente. Hay otra manera que es desplazarte allí, es decir, irte a Glastonbury, es decir, te vas al aeropuerto de Bristol, que es el aeropuerto más cercano, te bajas en Bristol y te vas hacia Bath y hacia Glastonbury como turista, ¿no? Y allí empiezas a entrar en contacto con ese mundo. Hay incluso personas que están allí y que te sirven de guías, entre comillas, es decir, te llevan a los sitios de energía que hay que visitar, ¿no? Y no lo hacen por intereses económicos, lo hacen de corazón. Hay, por ejemplo, el proyecto que llevan unos amigos míos, Amparo y Agustín, que se llama Avalon te abre sus puertas, que se dirige a eso. Tú quieres ir allí, entra en contacto con ellos te recogen al aeropuerto y te van llevando a los sitios. Ahora bien, lo que tú vayas viviendo es cosa tuya, evidentemente. Entonces, vas allí. Y allí, cuando menos, lo que vas a tener es una visita turística muy placentera, porque es paisajísticamente una zona muy bella, monumentalmente una zona muy potente. Cuando menos vas a tener, eso te lo vas a llevar siempre. Y pudiera ser, pero yo aconsejo ir sin expectativa, pudiera ser, Moisés, que estando allí, estando en la abadía, estando en Stonehenge, estando en los bosques, estando en el Tor, percibas cosas, percibas energía, sientas presencia, puede ser. Eso va a depender de ti. Por la cantidad de gente que yo conozco que ha ido, hay un tanto por ciento muy alto que estos sentimientos energéticos, estas percepciones energéticas, la tienen, porque es un sitio de mucha energía. Pero en cualquier caso yo aconsejo vivamente ir sin expectativa, porque las expectativas no suelen ayudar. Al contrario, te van de alguna forma nublando, ¿no? tus ojos nuevos que te pueden servir para vivir ese tipo de experiencia, ¿no? Y por fin, ahí, además de estar físicamente en Avalon, o además de ir allí al plano físico humano, por decirlo de alguna forma, y sentir lo que hay allí moviéndose energéticamente, para ir a Avalon, de hecho, no hay que moverse de casa. Es decir, tú puedes desde casa entrar en contacto con Avalon y con los seres que allí viven. Y eso es simplemente un tema de frecuencia vibracional, es un tema de estado de conciencia. Te pongo un ejemplo. En Avalon, una de los seres que viven, en el lenguaje de leyenda, se le ha dado el nombre de Morgana. Morgana, según la leyenda artúrica, fue la pareja de Artur, pero ellos no sabían que eran hermanastros, no tenían conocimiento que eran hermanastros. Cuando tuvieron conocimiento de que eran hermanastros, aunque habían tenido un hijo, Arturo, pues rompe la relación e incluso se aleja de su hijo, ¿no? Porque se le viene el mundo encima cuando se entera que Morgana es su hermanastra. Bien, Morgana, en el devenir de la leyenda, si uno entra en internet, hay muchas páginas que hablan de ella como una especie de bruja malvada, de una bruja perversa. Bien, ¿la realidad cuál es? La realidad es muy otra. Morgana efectivamente es una persona con muchos poderes, con muchas capacidades, pero como consecuencia de su evolución conciencial, no como consecuencia de su involución en conciencia, no como consecuencia de utilizar artes de baja frecuencia vibracional, sino todo lo contrario. Sus capacidades, sus cualidades, sus dones y sus talentos lo ha desarrollado desde la conciencia, desde el amor, desde la armonía, por tanto en una banda frecuencial alta.
Morgana, cuando se percibe su presencia, cuando de alguna forma conecta con ella o cuando está físicamente con ella, ¿qué es lo que sucede? Que es una mujer. Una mujer en el sentido de que tiene la energía femenina a flor de piel, con todo lo que la energía femenina supone: sensibilidad, dulzura, inspiración, intuición, pero después con las ideas muy claras, enormemente claras. Entonces, claro, una figura femenina de estas características al hombre le da miedo. Al hombre le da miedo. Sí. El hombre espera otra cosa de la mujer. Cuando ve a una mujer posicionada, una mujer en su sitio, aunque sea dulce, aunque sea sensible, pero cuando la ve en su sitio, el hombre dice, cuidado, esto, aquí, ¿qué pasa aquí?, ¿no? De hecho, precisamente, todas las historietas que se han lanzado sobre ella, de maldad, no sé qué, no sé cuánto, de bruja, no sé qué, es la percepción masculina, que para desacreditarla de algún modo, lo que hace precisamente es lanzarle esa falacia sobre su figura. Pero Morgana no tiene nada de eso. Morgana es dulce, absolutamente sensible, con unos dones y unos talentos maravillosos, pero es un pedazo de ser humano, puesto en su sitio, con todos sus posicionamientos, ¿no? Entonces, para entrar en contacto con Morgana, no hace falta ni que vayas físicamente a Avalon, entendiendo como Avalon esa otra realidad, ni que te vayas a la realidad físico-material sobre la que Avalon está superpuesta, la comarca de Glastonbury de la que hemos hablado, sino que tú puedes entrar en contacto con ella desde tu casa. Y de hecho hay muchas, sobre todo mujeres, muchas mujeres, que esa experiencia la han vivido. Mujeres que por su estado de conciencia empiezan a vivir precisamente esto que te acabo de comentar, están desarrollando su feminidad, y ese desarrollo de su feminidad también le está dando una especie de autoridad moral, ¿no?, de esa sabiduría innata, ¿no?, que tiene la energía femenina. Empiezan a tener una comunicación con Morgana o con Nimue o con otras hadas que están allí. Yo he tenido la experiencia en estos años de conocer en España lo que se llaman círculos de mujeres. Tienen después otras denominaciones, pero siempre son círculos de mujeres. No suelen ser muy numerosos, 4, 8, 10, 15 mujeres, que tienen muchísimo contacto con Avalon, están repartidos por toda España. Y en todos los casos me estoy encontrando lo mismo, me estoy encontrando a mujeres que en épocas pasadas la llamaríamos brujas, la habrían llamado bruja, y que de bruja no tiene nada. Lo que tienen es, insisto, dones y talentos que han desarrollado mucho, capacidades que han desarrollado mucho, una energía femenina preciosa, ¿no?, que se les nota, ¿no?, y que llena todo su entorno, y que el patriarcado, la energía masculina mal utilizada, lo que ha hecho a lo largo de la historia es machacarla con acusaciones de brujería y cosas parecidas, cuando de eso no hay absolutamente nada. Bueno, en nuestro libro Seres Illuminati con Colin Rivas mencionamos que hay cierta relación con la leyenda artúrica, con el cristianismo. No sé si eso realmente es un poco la idea que también refleja en el libro, o si por el contrario son cosas demasiado alejadas. Pero en el caso de que sí, digamos, tenga que ver algo con el origen del cristianismo, ¿qué sería en concreto? Cuando al principio de la entrevista hablábamos de la segunda parte del libro, decíamos, la primera son las crónicas de Avalon, la segunda los códigos ocultos, que son textos seleccionados de otro libro, pero que engarzan con el mundo de Avalon. Precisamente esto va de la mano. Es decir, en la segunda parte de Ojos Nuevos se analiza el origen del cristianismo y la figura de Jesús. A partir de ahí se toca un tema que es un tema, a mi juicio, ya más que visto, más que sabido, que a lo mejor alguna persona que vea esta entrevista le puede sorprender, pero a estas alturas creo que la inmensa mayoría de la gente somos conscientes de que Jesús tuvo familia, de que Jesús tuvo esposa, de que su esposa fue María Magdalena, y de que Jesús tuvo hijos con María Magdalena, y que tras la crucifixión de Jesús, la familia de Jesús, entre comillas, emigró, tuvo que protegerse hacia una parte del Mediterráneo, donde ya históricamente, eso está más que datado, en invasiones y en rebeliones anteriores de los judíos contra los romanos, los que salían huyendo se habían ido como para refugiarse allí. Era una especie de lugar de exilio permitido por Roma. Te vas de Palestina y hay un sitio donde puedes ir. Y ese sitio es en el sur de Francia, en la costa con el Mediterráneo, en la zona de Occitania, la zona de la Provenza, y allí había una comunidad judía muy fuerte. Y la dinastía de Jesús y de María Magdalena, con María Magdalena a la cabeza, se van allí. A María Magdalena la acompaña gente. Lo acompañan algunos discípulos de Jesús,
lo acompañan discípulas de Jesús. Hay que tener en cuenta que Jesús tenía un grupo fundamentalmente de 120 personas, que en los Hechos de los Apóstoles dan el nombre de Camino. El fundador del Opus, cuando saca el libro de Camino, el título lo saca de ahí, el primer grupo cristiano. Y dicen los Hechos de los Apóstoles que eran unas 120 personas. No eran 12, por tanto, sino que eran 120. Y de esas 120 personas, la mayoría mujeres. Esto es un tema que la masculinización, la energía masculina malentendida, el patriarcado ha intentado ocultar, ¿no? Y se hablan de los apóstoles todos hombres. No. Había mujeres y además la inmensa mayoría de ese grupo primero cristiano, que el día de Pentecostés activan el Espíritu Santo, eran precisamente mujeres. Pues bien, hombres y mujeres de ese grupo acompañan a María Magdalena. Y hay una parte de ellos que no se quedan allí, sino que siguen más hacia adelante, precisamente para entrar en contacto con el núcleo original de lo que es la cultura céltica y la cultura druida. Es decir, conscientemente no se quedan en el sur de Francia, sino que van a la zona de la Bretaña francesa, donde había una presencia druida muy, muy, muy potente, y pasan a la isla, es decir, pasan a lo que hoy conocemos como Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña se van a la zona que ellos entienden que hay una energía más fuerte, que es el norte, las tierras altas, las tierras escocesas. En esa comitiva se tiene constancia que a Escocia llegó José de Arimatea, por ejemplo. Y este grupo que estaba en conexión con el núcleo duro, ¿no?, del cristianismo, el cristianismo más puro, por decirlo de alguna forma, se asentó, por tanto, en Gran Bretaña. Y lo que es el mundo de Arturo, lo que es el mundo de Avalon, tiene sus raíces precisamente, es una especie de florecimiento cuyas raíces vienen de ahí, de la dinastía de Jesús, entendida tanto físicamente como de su núcleo de discípulos más cercanos. Uh-huh. Y bueno, otro tema que también me sorprende un poco es la relación de Avalon con el priorato de Sion. Bien, la relación de Avalon con el priorato se debe a que con el paso del tiempo, cuando se escuchan las leyendas sobre Arturo y sobre la mesa redonda y sobre Morgana, etcétera, etcétera, ha habido una cierta confusión, porque aunque hay datos históricos de que quién fue Arturo, que existió, quién fue Arturo no es de la Edad Media. Sin embargo, normalmente si tú a alguien le habla de la mesa redonda, del rey Arturo, en fin, la gente lo asocia con la Edad Media. Pero no es así. Este mundo tiene como arranque la caída del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano se viene abajo al final del siglo V. Eso coincide con la figura del rey Arturo y eso coincide con las experiencias que tienen su origen en todo lo que estamos comentando aquí. En ese momento se está produciendo en esa parte del sur de Francia, a la que te he hecho mención, estamos situados en el siglo V, siglo VI, se produce algo muy importante. Allí, en esa zona, estaba la dinastía de Jesús. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, se habían mantenido ahí. En el contexto judío, eso se sabía. Sabían que eso eran los descendientes de Jesús. Y sabían, esa semilla estaba ahí y había ido creciendo. En paralelo, una vez que se hunde el Imperio Romano, hay un señor que es Clodoveo, rey de los merovingios, que consigue del Papa que lo nombre emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. Es un título, no es un territorio, es un título que viene a reconocer que es el descendiente de los Césares, el descendiente de los emperadores romanos. Y ese título se lo dan a Clodoveo. Y a partir de Clodoveo, a los descendientes de Clodoveo. Los merovingios conquistan gran parte de Francia y, de hecho, llegan a esa parte del sur de Francia donde entran en contacto con esa cultura, con esa presencia de la semilla crística de la dinastía de Jesús que estaba allí. Está datado que en un momento concreto, estamos hablando ya del siglo VII, siglo VIII, en la dinastía de Merovingia hay un rey que es Dagoberto. Y a Dagoberto, su valido, su hombre de confianza, le hace una especie de golpe de estado. Y tiene que salir huyendo. Pero se refugia en el sur de Francia, en la parte esa de la Provenza, para intentar reconquistar lo que había perdido. Y allí se enamora de una señora llamada Grisel, que pertenece precisamente a la dinastía de Cristo. Es decir, es descendiente de Jesús. Dagoberto y Grisel se enamoran, se casan y tienen un hijo, Sigisberto.
y finalmente Dagoberto recupera el trono merovingio. Y ahí los datos que muchos autores han recopilado ponen de manifiesto una especie de conspiración en cuanto a que esto hoy lo hemos perdido. Es algo que estamos recuperando esta historia, pero en aquella época los hechos estaban mucho más recientes. Y se produce el hecho de que Dagoberto, que pertenece a la dinastía merovingia por derecho propio, por derecho de herencia, y por tanto es legítimamente el emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, se ha casado con Grisel, que es ni más ni menos que descendiente de Jesús y de María Magdalena, con lo que su hijo Sigisberto es quien en esencia encarna todo, es decir, sobre él viene la autoridad política de la rama merovingia, pero viene la autoridad espiritual por la dinastía crística. Y ahí se produce una serie de acontecimientos que van dirigidos a intentar quitar a Sigisberto de en medio. Eso provoca una serie de conflictos, sería muy largo de hablar, y finalmente se da la circunstancia curiosa de que esa dinastía crístico-merovingia no muere porque vuelven al sur de Francia y allí, curiosamente, habían llegado ya los árabes. En la conquista que los árabes comienzan en el año 700 de la península ibérica, llegan hasta Poitiers y esa parte de Francia la tienen bajo su dominio durante 40 años. Y eso posibilita que Sigisberto y su familia puedan allí refugiarse, porque los musulmanes están fuera de la confabulación, vamos a decirle, cristiana contra ellos, ¿no? Claro. Bien, la dinastía merovingia decae ahí y viene la época de Carlomagno. Y Carlomagno tiene un detalle con los descendientes merovingios, y es que por supuesto no le permite volver al trono, porque el trono lo ha cogido él y es para sus descendientes, pero le da títulos nobiliarios. El duque de la Champagne, por ejemplo, la casa de Bouillon, es decir, le da títulos nobiliarios. Y en el año 1080, 1090, esa gente, esos descendientes de la casa de la Champagne, descendientes de Bouillon, que son por tanto los descendientes de la dinastía merovingia unidos a la dinastía crística, llegan en un momento determinado que toman la decisión de que esto se sepa y de sacar la documentación y los datos para que todo esto que yo estoy aquí relatando sea conocido. Y para ello se van a Palestina a buscar documentación con grupos cristianos que no estén todavía bajo el mandato del papado, es decir, con grupos cristianos originales, para buscar esos documentos. Y un sitio donde ponen todo su objetivo es en el Templo de Jerusalén. Entonces, para que le permitan ir allí, se inventan los de la Orden del Temple. Es decir, son unos caballeros que van allí, teóricamente, para proteger en Tierra Santa a los cristianos que están allí en su lucha contra los musulmanes, lo cual no es verdad, ¿no? Le posibilitan que se asienten en el Templo de Jerusalén y ellos lo que hacen allí es buscar documentación, buscar datos que le den consistencia a lo que ellos saben por tradición familiar, ¿no? Y a la vuelta en Europa es cuando ellos crean ya la Orden del Temple, con lo que la Orden del Temple es, por decirlo de alguna forma, la organización dirigida, creada por los descendientes de esta rama que te acabo de comentar y dirigida a darle poder a esa rama y que en un momento determinado puedan todo esto ponerlo de manifiesto. Y la Orden del Temple, cuando se constituye, pues tiene dos patas. La que conocemos como la Orden del Temple, yo que sé, la que estuvo en Sevilla en la conquista o la que tuvo por ahí castillos y demás, que es la parte pública de la orden, la parte conocida, pero el Temple siempre supo que irían a por ello. Es decir, el Temple siempre tuvo conocimiento de que en la medida en que esto se supiera, los poderes mismos que lo habían perseguido históricamente, lo que hemos comentado de los merovingios, etcétera, no iban a consentir en que esto saliera para adelante, con lo que organizan una parte secreta de la orden, donde el maestre, por ejemplo, del Temple no es el que manda en el Temple, el que manda es el maestre de la parte secreta, y la parte secreta es el Priorato de Sion. Es decir, por tanto, el Temple tiene dos caras, la orden templaria, que es la cara externa, y el Priorato de Sion, que es la cara interna. Y durante mucho tiempo, de hecho hasta finales del siglo XIII, hasta el 1200 y pico, donde los templarios pierden San Juan de Acre, el maestre de la orden del Priorato de Sion era uno, y el maestre templario de la orden externa era otro, y el que mandaba era el del Priorato de Sion. El Temple, con la caída de San Juan de Acre, ya estamos metidos en la segunda parte del siglo XIII, llega a la convicción de que van a ir contra la orden, porque ha sido su primera derrota y empiezan a tener ya excusas para poder ir contra la orden, y entonces el maestre del priorato asume el mando de toda la orden, tanto la pública, tanto la secreta como la pública. Y efectivamente, no mucho después se produce, en 1312, se produce la bula del Papa, que en 1307 asaltan el rey de Francia, ¿no? Junto con
el Papa asalta la Orden del Temple en París y en 1312 se declara la bula de extinción de la Orden Templaria. Cosa que al Temple, entre comillas, le importó poco porque habían sacado ya antes los documentos y la orden secreta, como era secreta, siguió actuando. Esto, Moisés, que yo acabo ahora de resumir muy esquemáticamente, además de detenerme en ello en Los Ojos Nuevos, es muy importante, ya que estamos en una emisora de radio y televisión, poner en evidencia que este conocimiento viene de muy atrás. Hay documentación que viene de muy atrás. Alejandro Dumas, pongamos por caso en el siglo XIX, le tiene un librito dedicado al Temple donde cuentas cosas como esta, es decir, que no es un tema que haya surgido ahora, sino que viene muy de atrás. Pero hay que reconocer que allá por 1972, si mi memoria no falla, la BBC, hay un grupo de periodistas y de personas de la BBC que realizan una investigación sobre esto y realizan un primer documental. El primer documental es tan sorprendente, lo que se pone de manifiesto, los datos que consiguen y la potencia del documental es tan tremendo que hacen un segundo documental. Y finalmente eso provoca una especie de escándalo y ellos toman la decisión de todo el material que han cogido, que han utilizado para esto, publicarlo. Y publican un libro que está hoy en librería que se llama El Enigma Sagrado. Es un libro muy gordo donde el que quiera tener una aproximación, ojos nuevos. El que ya quiera meterse de lleno con todo lujo de detalle y con todo tipo de historia, que se meta en El Enigma Sagrado. Son cientos y cientos de páginas, pero se va a encontrar todas las fuentes, ¿no?, que pone en evidencia lo que acabo de resumir. Bueno, pues Emilio, la verdad es que agradecerte de nuevo que hayas estado aquí con nosotros contando pues toda esta vasta historia, ¿no?, prácticamente casi parte de nuestra humanidad reciente. Sí, es verdad. Y bueno, pues agradecerte de nuevo y nos vemos en el siguiente libro, que yo sé, tengo información privilegiada que, bueno, no tardará mucho. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, ya está ahí, ya lo tiene la editorial. Bueno, pues un abrazo, Emilio. Muy bien, muchísimas gracias, Moisés, por todo. Muchas gracias. Ok. Encuentra nuestros libros en la web de La Voz del Viento, en el apartado Libros. Novedad, nuevo libro de nuestra serie Illuminatis ya a la venta. Visita los siguientes vídeos de La Voz del Viento. Puedes ayudarnos dando like y suscribiéndote a nuestro canal.